Vámonos ahora con José Navarro. Tiene la entrevista, interesante charla que realizó José Navarro en su reporte con el autor de un libro sobre Luis Donaldo Colosio. ¿Qué les parece si vamos rápidamente con esta pieza que nos preparó? Y estamos de regreso aquí en este espacio informativo del fin de semana. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. El maestro Edgar Robledo Herrera nos platica sobre su más reciente trabajo escrito. Se trata de Horizonte Postergado, una crónica novelada que rinde homenaje a Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué el título? Sí, es sobre la vida, es un homenaje a la vida de Luis Donaldo Colosio. Se toca la muerte, sí, pero de manera muy coyuntural porque eso cambió la historia de México, pero este libro busca ser un tributo, un homenaje a lo que fuera la vida del candidato a la presidencia de México, que fue brutalmente asesinado hace 20 años. Y el título responde básicamente a que él tenía una serie de ideales, una visión para México mucho más democrática, más incluyente, y estos principios ahí están. Es un horizonte que él veía, quizás se postergó un poco, pero si todos trabajamos por ello, estoy seguro que podemos alcanzarlo. ¿Qué pasaba por la mente de Edgar Robledo cuando decide plasmar en papel la vida de un hombre como lo fue Luis Donaldo Colosio Murrieta? Siempre tuve mucho interés sobre conocer más sobre Luis Donaldo Colosio. Hace 20 años, cuando él fue asesinado, yo estaba estudiando la carrera y su asesinato me impactó mucho. Entonces me di a la tarea de investigar sobre él y me di cuenta que había mucho sobre la muerte. Había mucho escrito sobre la hipótesis de quién lo mató, por qué lo mató, si había sido un asesino, 2 o 3, pero no había mucho sobre la vida, sobre quién era él, qué pensaba, cómo fue su infancia, su juventud, cómo llegó a la política y al final de cuentas todo esto en conjunto, cómo se hubiera trasladado para el país. Así es que pues este libro es una pequeña contribución a ese espacio que yo vi que faltaba en torno a quién era él. Una crónica novelada que es sinónimo de un amplio trabajo periodístico. ¿Cuánto tiempo tardó en realizarlo? Un proyecto que llevó alrededor de 4 años y medio, que como bien dices, tenía 3 grandes componentes. Uno era el de la investigación, requería mucha investigación. De la parte final, pues había muchísimo material, en revistas, libros, periódicos, sobre ya la parte cuando él era un político muy conocido, y de la parte inicial sobre su infancia, su juventud, había muy poco. Entonces ahí fue necesario irse a Magdalena de Quino, buscar a su familia, a sus amigos de la juventud, y tratar de conocer a una persona pues, que lamentablemente ya no está aquí con nosotros, y entender quién era, qué pensaba, cómo actuaba, qué decía, cuál era su manera de hablar. Y entonces el segundo componente pues era que no todo esto iba a estar disponible y había que rellenarlo con imaginación, y ese por eso el recurso de la novela histórica, que nos permite complementar esos pequeños huecos que había en la información. Dentro de este arduo trabajo, ¿cuál fue el desafío más grande que tuvo que superar? El desafío más grande era precisamente el de poder conocer, el de poder tener toda la información necesaria para armar un personaje que resulta muy versátil y que resulta muy interesante. Este libro sin duda es una historia de éxito, y eso es lo que creo que lo hace todavía más interesante. Es la historia de un mexicano de clase media que, con base en el estudio, con base en el trabajo, pues logra trascender y logra avanzar a todos los peldaños hasta llegar a una de las posiciones más importantes, que era la de candidato a la presidencia de México. ¿Qué conoció de Colosio Murrieta que le dejara una huella? Conocía al político, lo que había visto en la televisión, lo que había leído sobre él, y descubrir al personaje fue muy interesante. Una personalidad, como he dicho antes, muy versátil, una persona valiente, una persona que le gustaba mucho la declamación, que le gustaba la música, que se paraba, declamaba un poema completo, y también al mismo tiempo era una persona muy responsable. Entonces era un conjunto de cosas que lo hacían una especie de hombre del Renacimiento, que creo que podía trabajar en diferentes cosas y entonces lo hubiera hecho bien. Y entonces fue muy interesante descubrir un personaje tan rico. Yo no lo esperaba así, y fue una grata sorpresa al escribir el libro. Dicen los que saben que él habría llegado a la presidencia. ¿Cómo considera que sería el México actual si una persona con las características de Luis Donaldo Colosio hubiera llegado a ser jefe del Ejecutivo? En efecto, los indicadores o las encuestas que había en aquellos tiempos, 3 meses antes de que se hicieran las elecciones o 4 meses antes, todos indicaban una ventaja de Luis Donaldo Colosio sobre su opositor más cercano de más de 20 puntos, lo cual hacía pues muy factible que llegara a ser presidente de México. Creo que por los ideales que él tenía, pues uno de ellos siendo el más importante, el de la democracia, él creía mucho en la democracia, pues creo que México hubiera dado un paso mucho más rápido
hacia ser más un país más democrático, más transparente, con menos centralización del poder y que hubiera funcionado mejor de manera anticipada. Por último, ¿por qué leer Horizonte Postergado? Porque es la historia de un mexicano que tenía un gran amor al país. Es una historia de éxito, es una historia que demuestra que cuando las cosas se desean, se trabaja por ello y se hace con mucha fuerza, es posible alcanzar los sueños, y porque al final de cuentas, si nosotros olvidamos nuestra historia, pues no vamos a poder conocer o fabricar un mejor presente. Ya escucharon de voz del autor los pormenores de la obra. Yo los invito a leerla y saber más sobre este personaje. Tengan un excelente domingo y el mejor inicio de semana. Este fue el reporte de Josefina Navarro. Quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México.